Buenas y bendecidas noches tengan todos ustedes. Les saludamos desde aquí en un día más con nuestro discipulado número 4 y esta noche tendremos como estudio el tema número 7 que corresponde a la introducción de la multiplicación. Espero que usted disfrute este tiempo maravilloso. Lo invito para que usted tenga a mano su Biblia, sus notas, sus apuntes, todo lo que usted necesite para poder compartir un tiempo maravilloso de la escritura, de la enseñanza, de la impartición que tenemos desde aquí. Amén. Así que mis amados, les bendigo desde aquí. Le pedimos al Espíritu Santo de Dios que sea Él guiándonos en este tiempo precioso, en este tiempo maravilloso, que sea Él tomando el control absolutamente de todas las cosas para que podamos tener un tiempo de verdad, de impartición, un tiempo de educación, un tiempo de discipulado para crecer y aproximarnos a esa estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Bien, estando allí, entonces voy a pedirle que por favor me coloquen la diapositiva número 1 y sabemos que vamos a hablar acerca de la multiplicación. ¿Y en qué consiste todo ese tema de la multiplicación? Quiero que vaya allí conmigo a la diapositiva número 2, que dice multiplicarnos para cumplir con el plan de Dios de llenar la tierra. Hay un mandato y está establecido allí en Génesis capítulo 1 y versículo 22, y usted lo está leyendo ahí en pantalla, y dice la palabra del Señor: y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Multiplicación. Cuando Dios entra en el asunto, Dios empieza a multiplicar. Una cosa es crecer, otra cosa es multiplicarnos. La prosperidad en todas las cosas y la abundancia no depende tanto del territorio geográfico, sino que depende de los fundamentos bíblicos que nosotros tengamos en el actuar y en el caminar en este proceso. Es muy importante que nosotros comprendamos cada uno de los principios que la Biblia nos establece. Uno de ellos es el principio del pacto, que vamos a estar viendo más adelante o vamos a estar citando. En los designios el Padre se encontraba y Él necesitaba vincularnos a esta creación como hijos, pero nos trae aquí a la tierra y ahora que entramos a través de nuestros padres biológicos, también va a entrar en escena los padres del alma, los pastores, las personas con las cuales Dios quiere que formemos un equipo y así poder cumplir con esa misión de multiplicación que Él ha establecido en su palabra. Y esto es lo que sucedió con el apóstol Pablo, que él levantó una generación siendo engendrada en el principio, donde él dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Así que, amada Iglesia de Jesucristo, vamos a partir diciendo que una de las necesidades, uno de los sentimientos, de los deseos del corazón de Dios es que nosotros podamos multiplicarnos. Vamos a ir por favor a la siguiente diapositiva. Y para hablar de la multiplicación, desde luego no podemos dejar de hablar de alguien que es muy importante en nuestro estudio bíblico, y es Abraham. Abraham tuvo la unción de la multiplicación, como lo vemos ahí en la diapositiva, y por tanto la iglesia descendiente de Abraham, según la fe, también posee esta unción de multiplicación. La descendencia de Abraham es incontable. Y la pregunta es, ¿por qué bendijo de esta manera la descendencia de Abraham? ¿Por qué se dio este fenómeno? Entendemos que esta gran multiplicación se produjo a través de las connotaciones del pacto de Abraham con Melquisedec. Hay un momento en la historia, y ahí lo podemos ver en el gráfico,
donde Abraham se encuentra, y es la única vez que sabemos de Melquisedec, y dice que Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, estableció un pacto con él. La bendición entonces viene por la descendencia de Isaac, que estaba en los lomos durante el encuentro con Melquisedec. Pareciera que en el momento en que él entrega esos diezmos, está activando una bendición de multiplicación dentro de las generaciones que venían. Isaac era el hijo de la promesa, ese hijo de la descendencia. Entonces podemos mirar cómo este pacto que nace en ese momento donde Abraham se desprende y le entrega a Melquisedec a manera de honra los diezmos, está marcando con multiplicación su próxima generación y sus generaciones venideras. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. Y sabemos que de igual manera sucedió con el pacto de Jacob con José, que lo conocemos como esa rama fructífera en Manasés y en Efraín. ¿Qué dice Génesis capítulo 48, versículo 14? Lo tenemos ahí en pantalla. Y vamos a leerlo. Dice Génesis 48, 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y ahí usted puede ver la imagen. Ahí vemos cómo este patriarca Jacob está colocando las manos sobre sus nietos, pero él lo coloca de esta manera. Se supone que él debía bendecir con la derecha al mayor y con la izquierda al menor. Eso era lo que se suponía. Pero este hombre, en un acto seguramente revelado por el Espíritu Santo, establece la primogenitura en el menor y deja al mayor como segundo. Jacob estaba utilizando el principio de 2 de Corintios, capítulo 6 y versículo 7. Dice, con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Entonces, mire lo que está ocurriendo en este momento. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. Efraín significaba fructífero, y usted lo va a ver allí en pantalla. Usted está viendo una imagen donde está José, que significa él añadirá, y José se convierte en Zaphnath Paaneah, que significa Dios habla y vive, o el dador de vida. Usted y yo sabemos que una vez José es vendido en Egipto, con el pasar de los años, él llega al palacio del faraón y él se convierte en el segundo hombre al mando en Egipto, y ese es el nombre que se le coloca a José, Zaphnath Paaneah. Él a su vez tiene dos hijos. Uno se llama Manasés, que significa me hará olvidar, y tiene otro que es Efraín, que significa fructífero. Manasés es el mayor y Efraín es el menor. Así que la bendición de la primogenitura tenía que ser para Manasés. Sin embargo, su padre, el padre de José, o su abuelo, Jacob, invierte y coloca su mano derecha sobre el menor, dándole o otorgándole la bendición de la primogenitura. Decimos entonces que Efraín significa fructífero, tenía un llamado como arma de ataque de Dios, es decir, arma de multiplicación o una mentalidad generacional. En cambio, Manasés significa el que me hizo olvidar, era una arma defensiva. Esto es importante señalarlo porque la iglesia ha vivido en la unción de Manasés, centrada solamente en la salvación y bajo un principio de olvidando la aflicción y disfrutando de los beneficios de la consolación de Dios, usando un arma defensiva de continuo. Por esta razón, lo ideal sería tener un equilibrio entre las dos unciones. Debemos tener claridad que donde Dios no pueda entrar con el libro, Él va a entrar con la espada
para que la verdad resplandezca y salga a la luz. Así que entramos ahora en otro tema dentro de este tema de la multiplicación, y es mirar las armas de ataque que Dios nos entrega. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y diremos que el arma de ataque que Dios nos ha entregado es nuestra boca. Nuestra boca como un instrumento poderoso en las manos de Dios. Decimos que la guerra contra el enemigo no es sino a través de palabras. La actitud pasiva y defensiva a la larga nos va a llevar a que vamos perdiendo terreno frente al enemigo, porque es claro que en la línea divisoria de ambos campos hay una guerra continua. Usted y yo sabemos que una vez llegamos a Cristo, en nuestro interior empieza una guerra fuerte entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Para que el reino de la luz se pueda establecer en nosotros es necesario desalojar el reino de las tinieblas. Cuando Jesús llega a nuestra vida, viene para traer orden, viene para establecer en nosotros principios, viene para traer una verdadera transformación, de manera y suerte que todo lo que no esté acorde tiene que salir de nuestra vida. Así que es más que evidente que en la actualidad el enemigo tiene un campo de acción mayor que la iglesia. Y eso no es una mentira, eso es algo que nosotros no podemos tapar con un dedo, es una realidad, pero que tenemos que entender que Dios nos puso en la tierra para hacer retroceder al enemigo. Nosotros no podemos permitir que donde haya un hijo de Dios, el enemigo pueda estar. Si yo estoy, el enemigo no tiene cabida. De manera que donde yo llego, él tiene que salir, él tiene que retirarse. No podemos estar en el mismo lugar. Vamos a ir, por favor, a la siguiente diapositiva y vemos una cita bíblica que es muy importante dentro de todo este escenario, y vemos a Jesús y lo vemos allí con Satanás, y lo podemos leer en Mateo capítulo 4 y versículo 3, y podemos ver cómo Satanás llega a donde Jesús y llega a tentarlo y le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y sabemos que Jesús estaba en un tiempo de ayuno, imagínate, 40 días de ayuno, 40 días, 40 noches, y el enemigo llega a decirle: oye, Jesús, si de verdad tú eres el Hijo de Dios, pues que esas piedras se conviertan en pan, en pizza, no sé, en panes deliciosos, imagínese. Y este amado varón de Dios, Hijo de Dios, lo confronta fuertemente, y lo confronta, usted y yo sabemos que lo va a confrontar con la palabra. Aquí vemos cómo es necesaria una actitud de guerra frente a Satanás. Nos enfrentamos a una etapa donde vamos a tener que saber estar en paz y en guerra, cada una en el momento necesario. Hay momentos de estar en paz, pero hay momentos de entrar en guerra. Vamos a través de la parábola del sembrador, como la siembra de la palabra requiere de esa actitud, debido a que el enemigo no se va a quedar detenido ante el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Cada vez que usted y yo sembremos una palabra, el enemigo va a venir para querer robar esa siembra, esa semilla que usted y yo colocamos. Vamos a ir, por favor, a la siguiente diapositiva. Vemos entonces aquí en esta diapositiva 3 ataques frente a la palabra, 3 ataques claros que la palabra nos muestra, y los podemos evidenciar allí en la diapositiva. Vemos 3 muestras: el primero, devorar; el segundo, secar; y el tercero, ahogar. Vamos a ir a la luz de la palabra a mirar el primero, devorar. Dice en Mateo capítulo 13 y versículo 4: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y usted puede mirar allí cómo va el sembrador, pero atrás está
el ave que viene a comerse la semilla. Él está tirando la semilla para que caiga en el piso, muera y traiga su fruto. Sin embargo, las aves que también tienen una necesidad, vienen y comen la semilla. Así que esa semilla es devorada. Una de las primeras cosas con las cuales el enemigo nos va a atacar es que él va a venir a devorar la semilla que nosotros hemos colocado. Él va a querer venir a robar esa palabra que usted y yo colocamos en la vida de la gente. La segunda situación o el segundo ataque que va a venir es la sequía. ¿Cómo se va a secar? Y dice la palabra en Mateo capítulo 13 y versículos del 5 al 6, dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto. O sea, ella cae y brota, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y se quemó porque no tenía raíz y se secó. Entonces, mire que nos está hablando de que en esta segunda oportunidad la semilla cae y la semilla alcanza a brotar. Pero como estaba ese lugar está lleno de piedra, de pedregales, dice, ella no tenía como en qué aferrarse. Y entonces, como no tenía profundidad, cuando sale el sol la quema y como ella no tenía raíz, pues se seca. Así que mira cómo la falta de fundamento, la falta de apoyarnos en algo seguro nos puede llevar a que esa siembra se pierda. De allí la importancia de este camino discipular, de estarnos discipulando, estar escuchando la palabra de Dios, porque necesitamos realmente poder afianzarnos y fundamentarnos en la palabra y que esa semilla que se coloque, pues no se seque y se pierda. Y el tercer ataque del cual hablamos está en Mateo capítulo 13 y versículo 7, dice ahogar. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces, mire qué fuerte esto. Aquí encontramos en la diapositiva. Entonces las tres fotos, una cayó, pero las aves la comen. La segunda cayó en pedregales, no tenía la suficiente raíz y se seca. Y la tercera cae entre espinos. Cuando los espinos crecen, pues ellos ahogan y no permiten que la semilla dé fruto. Entonces, vamos a mirar, regálame por favor la siguiente diapositiva. Miremos a quién el diablo se puede devorar. ¿Realmente a quién? Hay un formato de cristiano que el diablo puede devorar. O sea, para que nosotros podamos entender realmente tendríamos que revisar la descendencia de Abraham y desde luego la dieta de la serpiente. Dice Génesis capítulo 13 y versículo 16, la tenemos ahí en pantalla. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Y usted y yo sabemos que ¿quién puede contar el polvo? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice, Dios le dijo a Abraham, de tus lomos van a salir 3 generaciones. Y dice que esas generaciones serán primero como el polvo de la tierra. Y mire, vemos ahí esa foto y vemos ahí un gran polvo levantado. Dígame, ¿quién podría contar cada partícula del polvo? Es imposible, es imposible. Pero además dice que también esas generaciones de Abraham serán como las arenas del mar. Y miremos aquí en esta fotografía, de paso qué rico, ¿cierto? El mar y la arena, playa, brisa. Imagínese que usted tuviera que ponerse a contar las arenas del mar para saber cómo es su descendencia. ¿Podría contarla? Tal vez no podríamos contarla.
Por eso el Señor se percata de colocar ejemplos muy puntuales porque sabe que jamás se podría contar esa descendencia. Y la tercera dice las estrellas del cielo. Vamos a la siguiente diapositiva. Mire allí usted cuando hay esa noche estrellada y uno empieza a contar las estrellas y wow, Señor, y esta ya la conté y acá hay otra y acá hay otra y tal vez yo me pierda. Para significar que así es la descendencia. Quiero que por favor vaya conmigo a la palabra del Señor. No se la voy a colocar en pantalla, así que búsquela por favor, o sí la vamos a colocar en pantalla. Pero quiero que usted la busque por favor en su Biblia. Génesis capítulo 3 y versículo 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ya la tenemos ahí en pantalla. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Veamos que hay un estado en el que si nosotros permanecemos, podemos ser víctimas del ataque de la serpiente y ser devorados. Y usted y yo sabemos que Eva lastimosamente se puso a escuchar a la serpiente y ella la engañó. El estado de polvo de la tierra es el previo al que tenemos nosotros al momento de recibir al Espíritu. Como nosotros podemos ver en el Génesis, en la creación del hombre, es decir, es la mentalidad del hombre viejo, que no ha sido renovado, que no ha cambiado su manera de pensar, así que no vive en un verdadero arrepentimiento. El enemigo sabe cuando nuestras palabras tienen autoridad por estar en el Espíritu. Y esto lo podemos ver en Jueces capítulo 12 y vamos a leerlo del versículo 5 al versículo 7. Si alguien realmente puede conocer nuestro corazón y saber de lo que estamos hablando, es el Señor. A Él no lo podemos engañar. Pero vamos a la palabra que dice este pasaje. Dice: y a los galaaditas tomaron los vados del Jordán, a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Sí, él respondía. No, entonces le decían: ahora pues di Chibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000, y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Mire, lo único que cambia aquí entre las dos palabras es una H. Si usted lo analiza, en el momento de la pronunciación, Chibolet, o cuando él lo pronuncia, Sibolet, le falta la H. En el alfabeto hebreo, ¿sí? ¿Qué es la H? Es la letra del Espíritu Santo, representa al Espíritu Santo. Esto quiere decir que pronunciar correctamente la palabra es pronunciarla ungida, es pronunciarla de una manera correcta, poderosa, con la unción del Espíritu Santo. Así que para ser fructífero y poder multiplicarnos, es imprescindible hablar palabras ungidas. Y mire qué fuerte esto, que esas palabras estén ungidas por el Espíritu, que estas palabras ya no se las pueda devorar el enemigo y ellas puedan cumplir la función para la cual fueron pronunciadas, que es multiplicarse. Así que la unción, el Espíritu Santo es fundamental cuando tú y yo estemos proclamando la palabra del Señor. De lo contrario, sería una palabra muerta, una palabra sin vida, una palabra que no va a trascender. Muy bien.
Vamos a ir por favor a la siguiente diapositiva. Y entonces decimos que tenemos una espada de Dios para el ataque. Estamos hablando de armas, hemos hablado de la importancia de la boca para multiplicar, para traer una palabra, pero también hemos dicho que la palabra puede ser atacada y que los ataques que tiene la palabra se presentan para devorar, para ahogar y para secar. Y que la palabra puede caer y puede no cumplir el propósito para el cual es enviada la siembra, porque el enemigo puede venir y robarla. También hemos dicho de la importancia que esa palabra, cuando es entregada, sea una palabra que venga con la unción del Espíritu. Pero ahora miremos cómo entonces, vamos ahí en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ir a una palabra que está en Efesios capítulo 6 y versículo 17, que es una palabra bellísima. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que usted se tiene que aprender este versículo en esta noche. Yo lo invito a que usted diga, wow, me voy a aprender esta palabra. Y tomad la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Esa es entonces la espada. Y la espada se empuña en la mano derecha. Nosotros siempre tomamos la espada en la mano derecha, que es la mano de atacar, ¿sí? Es donde nosotros comprendemos que la mano derecha es para ataque. Entendemos así que si nosotros no estamos en el Espíritu, no tenemos espada y nuestras palabras pues no van a surtir efecto. Por otra parte, también nos muestra este verso que la espada es la palabra de Dios, por lo que estar en el Espíritu y en una vida de arrepentimiento, pero sin el conocimiento pleno de la palabra, nuestra arma no estará completa. Vamos a estar entonces incompletos y no podremos tampoco ejercer el llamado que el Señor nos hace. Por ello, creemos que se ha actuado solamente a la defensiva, por no disponer del arma de ataque correcto. Si nuestras palabras no surten el efecto que nosotros esperábamos, es posible que tengamos que reconocer que en algún momento hemos fallado y no hemos cumplido con nuestra palabra. Entonces, mire la responsabilidad que como Iglesia de Cristo tenemos frente a esta situación. Una palabra poderosa, una palabra de poder, una palabra ungida, una palabra que lanzamos sin temor, una palabra que se toma como el arma que Dios nos ha entregado. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 8, si me ayudan, por favor, en pantalla, para que podamos leer esta bendita palabra del Señor. Y dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Entonces mire que observamos anteriormente las causas o los enemigos que atacan la semilla, la palabra, pero ahora vemos, cerrando este pasaje, que hay una parte de esa semilla que cayó en buena tierra, que dio fruto, y no solamente dio fruto, sino que dice que dio fruto al 30, al 60 y al 100%. Entonces mire lo maravilloso, que hay una semilla que efectivamente da fruto. Así que quiero que vamos a la siguiente diapositiva, porque aquí estamos viendo una transformación. Estamos viendo un sembrador que se va a convertir en un soldado.
Dice la palabra del Señor en el libro de Joel, ahí está en la diapositiva, capítulo 3 y versículo 10 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Entonces mire que aquí estamos observando una transformación que vamos a tener que efectuar, que tenemos que cambiar las herramientas de siembra por herramientas de guerra. Y en vez de visualizar el mundo como un campo de cosecha, vamos a tener que mirarlo como un campo de batalla. Al sembrador y al guerrero, a ambos los equipó Dios. La diferencia está en la actitud que cada uno de ellos tiene. Vamos a ir, por favor, a la siguiente diapositiva. Y vemos entonces el sembrador y miremos las características que este sembrador tiene. Allí vemos a Jesús sembrando esa semilla. Miremoslo allí, mire qué maravilloso eso. Y dice que el sembrador, lo primero es que porta la semilla de la palabra, la tiene, la posee. También él suelta la semilla y tiene una actitud de espera. Se detiene frente a las circunstancias, frente al ambiente que le rodea, a la negación de las personas frente a la palabra. Él espera y mira cómo se desarrolla el comportamiento de la semilla. También dice que él posee la actitud de ir paso a paso, sembrando la semilla y la paciencia que debe tener para ver el fruto. Y por último, pues que este sembrador lucha por un salario. Ahora miremos al soldado y estamos diciendo que es importante hacer esa transformación de sembrador a soldado. El soldado, dice la palabra, y vemos cómo se comporta el soldado, dice: suelta la semilla directamente para conquistar. Él no espera, sino que sale a la batalla a tomar el territorio asignado por Dios con una orden directa del rango mayor. Este soldado porta la espada, que es la palabra, no retrocede ante nada, ni mira hacia atrás por nada. Él no se detiene, él no espera, él solo avanza. Él transforma las atmósferas manejando la espada para vencer, porque sabe que el tiempo se ha cumplido. Y por último dice que él no se rinde hasta haber logrado su objetivo. Mire qué impactante, nada lo hace detener. Y yo le coloqué ahí un soldado, pero lo coloqué con la espada, con la armadura de Dios. Porque esos son los soldados que nosotros tenemos que ser. Y hemos hablado muchas veces acerca de esta armadura de Dios. Nosotros necesitamos ser soldados, pero que sueltan una semilla para conquistar. Y a modo de conclusión, podemos decir entonces que esta parábola, la parábola del sembrador, podemos leerla como un sembrador o también la podemos leer como un soldado. Y en los dos formatos tenemos que enfrentarnos al enemigo, ya sea como sembrador o ya sea como soldado, el enemigo va a estar allí. El tema es que vivimos tiempos bastante peligrosos y las herramientas que utilizamos frente a la maldad que existe han quedado obsoletas y por ello necesitamos cambiar la actitud. Dios, por lo tanto, está forjando en nosotros un carácter, una actitud en la vida de la iglesia, para que salga a la ciudad con una mentalidad de conquista y que pueda realmente traerle a Dios lo que es de Dios. Nos vamos a multiplicar cambiando la cara de oveja a una cara de soldado, dejando el miedo a un lado y arriesgando la vida en el campo de batalla, formando así parte del ejército de Dios. Ese es el verdadero llamado que Dios tiene para nosotros, es lo que Dios quiere que realmente hagamos. Y es importante entonces que pasemos de ser esos sembradores
tranquilos y pasivos a ser unos soldados, guerreros de avance que no se detienen, que pelean por la semilla, que conquistan para traer el verdadero fruto, la verdadera cosecha, aquel que lo merece, al Señor. Y entonces de esa manera estaremos cumpliendo el deseo del corazón de Dios. Amada iglesia, esta apenas es una introducción a esa multiplicación, a lo que realmente tenemos que hacer como iglesia, convertirnos en esos soldados poderosos. Así que yo lo invito, si usted nos ve por primera vez, lo invito a que allí donde usted está, pueda hacer con nosotros una oración maravillosa, una oración que puede cambiar tu vida para siempre, una oración donde tú vas a invitar a Jesús a que entre a tu corazón y empiece a ser parte de Él. Si acaso tú conoces al Señor Jesús, pero te has apartado, esta es la oportunidad para que tú te reconcilies y vuelvas con Él. Así que repite conmigo: amado Jesús, hoy voluntariamente te invito para que entres a mi corazón, a mi vida, a mi casa, a mi familia, y tomes el control absoluto, Señor. Hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, pero hoy me arrepiento de todo corazón, porque ofendí a un Dios tan bueno, tan maravilloso. Amado Jesús, gracias porque hoy sé que tú fuiste a esa cruz del Calvario y entregaste tu vida por mí, por mi pecado. Y gracias a ti, hoy soy libre. Gracias a ti, hoy el pecado que había contra mi vida fue borrado, fue quitado. Ya no hay pecado y ya no hay condenación. Por eso hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amado Jesús, te pido que borres mi nombre del libro de la muerte y escribas mi nombre con letras doradas en el libro de la vida, porque tengo que ser reconocido en el mundo espiritual. Y estoy seguro que de tu mano podré volver a la casa de mi Padre Celestial. Amén y amén. Amada iglesia, desde aquí le bendigo, le deseo una semana, un resto de semana extraordinario. Recuerde que nos encontramos nuevamente domingo con 2 servicios, 9 de la mañana, 11 de la mañana, servicios que son transmitidos a través de Facebook y YouTube en nuestra página Iglesia Apostólica y Profética Casa del Padre, pero también tenemos servicios presenciales 9 de la mañana y 11 de la mañana, así que los esperamos. Recuerde que nuestros discipulados, lunes 7 de la mañana, discipulado 1, miércoles 7 de la noche, discipulado 4. Así que, amada iglesia, les bendigo desde aquí y les mando un fuerte abrazo. Feliz noche.